dijo Gaby, vamos a continuar con la serie del libro de los Gálatas. Hemos venido predicando versículo por versículo de forma continua y ya estamos entrando al capítulo 3. Vamos a predicar 3 mensajes de este capítulo 3 y hoy va a ser el primero, retomando, y como dejamos la serie por un tiempo, vamos a recordar un poquito lo de la carta de Pablo a las iglesias en Galacia. Esta carta Pablo la escribe porque los gálatas, después de haber recibido el evangelio, de haber creído en él y haber creído en Cristo y haber entregado su vida a Cristo, ellos se desvían, ellos empiezan a recibir falsas enseñanzas. La razón de estas falsas enseñanzas era que judíos, posiblemente creyentes de que Jesús era el Mesías, habían entrado a esas iglesias impartiendo una falsa enseñanza. Esos maestros reconocían que Cristo era el Mesías, pero decían que no era suficiente el sacrificio de Cristo, y entonces estaban agregando las cosas que en la ley de Moisés estaban establecidas, como la circuncisión. Entonces esos creyentes gentiles estaban escuchando esa falsa enseñanza y decían: bueno, entonces si ustedes lo dicen, pues tenemos que someternos a la circuncisión y a la ley de Moisés. Con este error, con esta posición errónea, ellos estaban afirmando algo gravísimo, ¿verdad? Que es que la fe de Cristo, la fe en Cristo y el sacrificio de Cristo era necesaria, pero era insuficiente, y esto es contrario al evangelio. Ellos decían que el evangelio, es decir, la salvación mediante la gracia de Dios por la fe en Jesucristo, no era suficiente y se tenía que sumar algo más, y entonces el evangelio se estaba contaminando. El evangelio ya no era evangelio, sino era algo que estaba contaminado, estaba corrompido. Hemos visto algunos ejemplos de esa defensa de Pablo en estos primeros capítulos que hemos predicado, y hoy en especial Pablo retoma de una forma enérgica la defensa del evangelio. Pablo continúa cuestionando a los gálatas. Pablo empieza desde el primer versículo de la carta del capítulo 1 y todavía continúa señalando el error, achacando a ellos lo rápido que se olvidaron del evangelio que les había predicado. Y en este capítulo, en estos primeros versículos de este capítulo, él lo hace por una forma maravillosa, impresionante, que es por medio de preguntas. Él hace preguntas a los gálatas y los fuerza, por decirlo de alguna manera, a la reflexión. Los lleva a analizar, los lleva a pensar sobre cuál fue la forma en que ellos recibieron el evangelio, que llegaron a creer, y los hace recordar los inicios cuando fueron expuestos. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero que abordemos estos versículos en 3 partes, así que voy a leer en 3 partes separadas y vamos a ver en 3 puntos que hemos puesto en el bosquejo lo que Pablo tiene para decirnos en esta noche. Voy a leer primero entonces Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor. La versión que estamos utilizando es nueva traducción viviente. Si no tienen el bosquejo, les pido por favor que pidan uno para que puedan llevar también la guía, y para la casa puedan repasar. Dice la palabra del Señor, aparece en sus pantallas: ¡ay, gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han estado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido de nada. Vuelvo a preguntarles: ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Gálatas 3, 5, 1.
Oramos al Señor. Señor, nos ponemos en tu presencia, bendecimos tu nombre, te damos honra y gloria a ti, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque una vez más podemos congregarnos como tu iglesia, como tu cuerpo, para escuchar de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender bien, ayúdanos a afinar el oído, a concentrarnos, Señor, a poner atención. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón, que es la tierra donde tu palabra se siembra como semilla, germine, no caiga en un piso pedregoso, sino en una tierra fértil. Ayúdanos, Señor, a que esto que vamos a escuchar hoy lo tomemos para nosotros, no solamente por el oído, sino también aplicándolo en nuestra vida diaria, que es lo que tú quieres. Y de mi parte, Señor, te pido, por favor, en el nombre de Jesús, úngeme mis labios, mira a tu siervo. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que me vistas de blanco, porque me atrevo a predicar tu preciosa palabra. En el nombre del Señor. Amén, amén. Tres puntos. Y la primera le pongo 6 preguntas de Pablo para la reflexión. Son las que les decía yo en la introducción, que son preguntas que fuerzan a los gálatas a analizar, a reflexionarse a sí mismos. Y a nosotros nos debe forzar también a reflexionar y analizar en lo que conocemos, en lo que creemos, en lo que habíamos conocido. Pero tal vez, como antes de empezar con las preguntas, porque vamos a ver pregunta por pregunta las 6, vamos a ver 2 cosas que encontramos en el pasaje. Vamos a ver 2 cosas que vamos a encontrar en el pasaje. Número 1, vea lo que dice el apóstol, algo fuerte. Dice: hay gálatas tontos. Empieza fuerte el mensaje de Pablo, ¿verdad? Vemos a un Pablo tal vez indignado, un Pablo consternado, un Pablo señalando a los gálatas de forma enérgica. Gálatas tontos. Un Pablo confrontador. Otras versiones dice gálatas insensatos, gálatas torpes. Entonces vemos que el asunto es serio, ¿verdad? El asunto que Pablo quiere es llamar la atención de forma fuerte. Y es así lo que tenemos que ver nosotros también en este pasaje para la aplicación en nuestra vida. Y lo segundo que dice este primer versículo, y es importante, Pablo dice que el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con muchísima claridad. Pablo se había esmerado en explicar el significado de la muerte de Jesucristo. Dice que era tan claro que era como si hubieran visto la cruz y al Señor muriendo en ese momento. Y eso es lo que vamos precisamente a intentar en este día, en esta noche. Pablo está diciendo: vea, yo les hablé de los milagros, les hablé de las enseñanzas, pero sobre todo les hablé del sacrificio de Cristo. Y eso es lo que vamos a intentar hacer en esta noche. Sobre todo hablar del sacrificio de Cristo y de la suficiencia de ese sacrificio, porque no se requiere nada más. Cristo crucificado es lo necesario para la salvación de todo el que cree y se arrepiente y llega a sus pies. Pablo es como que está diciendo: vea, se les explicó tan claro de que Cristo es suficiente, dejen de estar pensando en tonteras. Gálatas torpes, gálatas tontos. Vamos a las preguntas. ¿Cuáles son las 6 preguntas? Vamos a verlas de una en una. Primero, yo creo que Pablo con estas preguntas es muy intencional, porque no cuesta mucho notar en estos primeros 5 versículos que el foco de estos 5 versículos son los cuestionamientos que Pablo hace, y no los hace por cuestionarlos, los hace como para que ellos reflexionen, para que ellos vuelvan hacia atrás y entiendan y reflexionen y analicen lo que están haciendo de acuerdo a lo que ya han aprendido. Los fuerza a cuestionarse y a cuestionar a los demás. Y yo creo, mis hermanos y mis hermanas, que nosotros, al hacernos preguntas retóricas, preguntas que nos llevan a la reflexión, preguntas que nos llevan al análisis,
es válido, ¿verdad? Porque es una forma de invitarnos a nosotros mismos y de invitar a las personas a la reflexión. No sé si ustedes han notado que comúnmente en mis predicaciones yo pongo preguntas para la reflexión en las aplicaciones. Y verá que mi experiencia en la parte secular como jefe utilizo, porque me enseñaron a utilizar preguntas, porque son más sencillas que dar señalamientos. Y en mi rol de padre de familia le hago preguntas a mis hijos para la reflexión de ellos. Y en mi rol como pastor, yo sé que a algunos de ustedes les he lanzado preguntas cuando he tenido que conversar algún tema. Y yo creo que nosotros deberíamos de aprender de Pablo, de usar esas preguntas retóricas, preguntarnos a nosotros mismos y preguntarles a los demás, para que de esa forma reflexionemos sobre nuestro actuar, sobre, qué sé yo, enseñanzas doctrinales y otras cosas que conocemos y que a veces no se nos olvidan, ¿verdad? Entonces vamos a ver rápidamente las 6 preguntas y vamos a ver alguna aplicación en ellas. Primera pregunta, Pablo pregunta en el versículo 1, ¿quién los ha hechizado? Algunos estudiadores piensan que Pablo se refería a que detrás de esas enseñanzas habían espíritus engañadores. No lo podemos descartar, yo no lo puedo afirmar tampoco, pero yo me voy para otro lado. Yo creo más bien y me voy para la vertiente que dice de que esas personas hablaban tan bien, exponían tan creíbles esas mentiras, tenían una habilidad tremenda en poder comunicar esas cosas, que ellos se quedaban impactados. Ellos se quedaban así como oídos. Y ellos decían, uy, pero ¿qué es esta maravilla? Cuando les hablaban de cosas que no eran reales, que no eran ciertas, que no eran correctas, porque estaba el evangelio siendo contaminado. Yo creo que, mis hermanos, esto aplica para nosotros en nuestra vida, porque muchas veces nosotros escuchamos esos predicadores que son elocuentes y dicen un montón de cosas y dicen tanta maravilla, entre comillas, que la gente se queda ida así, como ida, y pone atención a un montón de cosas que están alejados de la verdad, que es la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que tener cuidado. La segunda pregunta está en el verso 2, dice, ¿recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Y él mismo responde, por supuesto que no. Esa pregunta nos confirma, es una manera de que podamos tener a ciencia cierta que Pablo predicó el evangelio y que esa gente había nacido de nuevo, esa gente se había convertido. O sea, Pablo está afirmando acá que ellos eran realmente creyentes. O sea, eran creyentes que estaban llevándoselos por una enseñanza falsa y estaban siendo desviados. Ellos habían nacido de nuevo. Eso lo podemos afirmar de acuerdo a la lectura y de acuerdo a esta pregunta. Sin haber escuchado absolutamente nada de la ley de Moisés, ni haber escuchado nada de la circuncisión, ellos sabían que habían nacido de nuevo y que cuando nosotros recibimos a Cristo como Dios y Salvador de nuestras vidas, el Espíritu Santo habita en nosotros. Y Pablo dice, bueno, ¿qué pasó? Pablo lo que está diciendo, vea, explíquenme en algo. Si ustedes nacieron de nuevo, yo quiero saber cómo fue que ocurrió eso. ¿Ocurrió por obedecer la ley o cómo ocurrió? Básicamente es lo que está cuestionando Pablo. Preguntas 3 y 4 están en el verso 3. ¿Será posible que sean tan tontos? Vuelve con la misma señalamiento. ¿Será posible que sean tan tontos? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Cuando Pablo, yo me imagino cuando Pablo pregunta esto, dice, ¿cómo pueden ser tan tontos? Es como decir, mira, ¿será posible que sean tan irracionales? ¿Será posible que sean tan inmaduros? ¿Será posible que sean tan débiles? ¿Será posible que sean tan sencillamente engañados? Pablo como que pregunta, ¿piensan ustedes que hay que hacer algo para completar la obra que solo Cristo hace y que solo Cristo puede hacer? Porque pregunta, ¿por qué tratan de ser perfectos mediante sus esfuerzos? Pablo quería reafirmar, vean, la obra que el Señor hizo por medio del Espíritu Santo, solo Él la puede completar y la va a completar. O sea, lo que Pablo estaba diciendo era, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo pueden pensar
que nacen de nuevo por el Espíritu y después por sus propios esfuerzos quieren completar la obra que inició el Señor cuando los recibieron. Piensan que se comienza por el Espíritu y después se perfecciona por los esfuerzos humanos. Eso es lo que nos está llevando la palabra del Señor a hoy. Ellos, mis hermanos y mis hermanas, ellos sabían que habían recibido el Espíritu Santo. Ellos lo sabían. Porque creyeron en el Señor. No porque la ley, ni conocían la ley, ni aplicaban la ley, ni hacían nada con la ley. Entonces Pablo quiere que reflexionen también en su vida cristiana, quiere que reflexionen en la obra del Espíritu Santo a la hora de recibir al Señor, y quiere que reflexionen sobre la necesidad del poder del Espíritu Santo para que ellos crezcan espiritualmente. La necesidad de la obra del Espíritu Santo para ser guiados en su vida cristiana. Y nosotros también tenemos que aprender eso. Nosotros debemos de darnos cuenta de que necesitamos al Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en nosotros para nosotros crecer a la imagen de Cristo y ser perfeccionados, como dice la palabra del Señor. Y esa obra que no está completa, pero que se está haciendo día con día, el mismo Espíritu la va a completar en el día de Cristo Jesús. Y eso tenemos que nosotros entenderlo, porque muchas veces nosotros nos equivocamos y pensamos que el crecimiento espiritual no es más por esfuerzos de nosotros, por estudiar mucho la palabra, por seguir ciertas reglas. Y ciertamente pues es necesario las disciplinas espirituales, el estudio bíblico, la oración, el servicio a las demás personas para crecer espiritualmente, pero debemos de saber que eso no puede de ninguna manera suplantar la obra del Señor, la obra del Espíritu Santo en nosotros, y mucho menos pretender hacer algo para recibir el favor de Dios y decir: vea cómo crezco, cómo me parezco a ti, o apláudame, Señor, por mi crecimiento espiritual. Vean, mis hermanos y mis hermanas, vean, los cristianos siempre vamos a iniciar nuestra vida cristiana súper bien, en forma perfecta y excelente, porque cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo habita en nosotros y Él nos cambia. Y entonces literalmente iniciamos una nueva vida, nacemos de nuevo. Entonces la obra del Señor en nosotros a la hora de que nosotros recibimos a Cristo es perfecta, porque nos hace nuevos. Ahí empezamos súper bien nosotros. Pero después de nuestro caminar cristiano, muy sencillamente nos desviamos, muy sencillamente nos descarrilamos y muy sencillamente queremos continuar conforme a nuestra propia fuerza, a nuestra propia sabiduría, a nuestro propio entendimiento. Y muchas veces y fácilmente, mis hermanos y mis hermanas, usted y yo nos dejamos de manejar por los deseos de la carne y no por el Espíritu, como lo dice la palabra del Señor. Eso lo vamos a ver a detalle cuando lleguemos al capítulo 5 de Gálatas. Nosotros tenemos que tener ese entendimiento. Tenemos que tener ese entendimiento de que la obra la hace el Espíritu Santo. Nosotros somos incapaces, por nuestra fuerza, de completar lo que solo Cristo, solo el Espíritu Santo puede hacer. Pregunta número 5 está en el versículo 4. La pregunta número 5 dice: ¿acaso han pasado tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido de nada. Hechos 13 y Hechos 14 narra que cuando Pablo estuvo en las regiones de Galacia, recuerde que no solamente era una ciudad, sino era una región donde había varias iglesias, ahí él había sido muy perseguido. Y entonces podemos decir que esas iglesias también habían sido perseguidas por la persecución que habían recibido de Pablo. Entonces Pablo lo que está diciendo es: ustedes fueron tan perseguidos y ahora eso no les sirve de nada. O sea, en otras palabras, vea, ustedes que experimentaron esa persecución con esta forma de actuar y con esta forma de decir que necesitan circuncidarse, que necesitan cumplir con la ley de Moisés, entonces los perseguidores tenían razón de perseguirlos, entonces, o tenían razón los perseguidores con lo que estaban pensando. Eso no les ha servido de nada, entonces. Pregunta 6, versículo 5. Vuelvo a preguntarles, dice Pablo: ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Pablo pregunta: vean, los milagros que ustedes hicieron fue después de que alguien los circuncidó, o fue por la obra del Espíritu Santo en nosotros.
Vean, mis hermanos y mis hermanas, esta aplicación, ahora vamos a ver una aplicación mayor al puro final, pero esta aplicación de este primer punto, yo creo que ya lo he mencionado alrededor de esta serie, pero mis hermanos, vea, hay muchísima gente que todavía piensa que se puede ganar la salvación por las obras. Hay gente que piensa que Dios es necesario, que es necesario creer en el Señor, pero que no es suficiente. Pensamos que nosotros podemos recibir cosas y hasta hacer milagros por parte de Dios si somos obedientes, si hacemos algo. Y si usted tiene dudas de lo que estoy afirmando, salga aquí afuera, camina 150 metros y verá un montón de personas intentando hacer cosas para ganar cosas, intentando pensar que la salvación es por esas obras que están haciendo, en especial hoy. Y cuando vemos este tipo de pasajes, nosotros pensamos y nos dirigimos mucho a los cristianos católicos, porque se ve en la Iglesia Católica, digamos, ese montón de cosas que se están agregando a la fe. Y entonces buscamos santos y buscamos a la Virgen y un montón de cosas que vemos en la Iglesia Católica. Pero en la Iglesia cristiana lo mismo, mis hermanos y mis hermanas. Pero nosotros no nos escapamos de falsas doctrinas y de estar agregando cosas al Evangelio. Pero inclusive nosotros lo hacemos y muchas veces no nos damos cuenta. Y aceptamos cosas y nos quedamos hasta idos y maravillados. Nosotros teníamos la tradición, no sé los de Tres Ríos acá, pero levanten la mano los que tenían la tradición de ir a ver gente caminar ahí afuera en el parque. Es algo, ¿verdad? Javi y Lucas se quedaban extrañados porque yo les decía, nosotros íbamos a ver gente caminar. Así que raro, ¿verdad? Y sí, nada más nos sentamos a ver gente, así somos los de Tres Ríos. Nos sentamos ahí a ver gente. Ayer vinimos, Helen y yo, nos comimos con Natalia, nos comimos un taco y nos fuimos a ver un rato de gente, después nos devolvimos. Bueno, yo hacía eso porque a ellos les encantaba y la mamá les encantaba ir. Entonces una vez íbamos, cuando nosotros pertenecíamos a otra iglesia, era muy grande, 500, 600 personas nos congregamos en esa iglesia. Entonces nosotros íbamos a ver gente y pasaban los hermanos caminando. Y los saludaban a uno como si nada. ¡Ay, qué bendición! Perdón, ¡ay, qué bendición! Sí, no, vamos para donde la Virgen, qué bendición. En la iglesia. Estamos claros que era una iglesia, es en otras iglesias, aquí no, ni la del domingo tampoco, no son otras iglesias. Pero esa es la realidad. La realidad. Ahora, pero también que vemos esos casos extremos, por decirlo así, esos casos tan visibles como ver hermanos en Cristo caminando hacia Cartago. También vemos cosas que no son correctas porque hay gente que piensa que si yo hago algo, Dios hace algo y actúa a favor de mí. Entonces esas son las personas que dicen, si yo declaro, yo recibo. Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos viendo? Porque entonces estamos canjeando. Si yo declaro, yo recibo. Y Pablo dice, ¿quién los ha hechizado? Para pensar en eso. Un pastor, que si se puede llamar pastor, muy conocido. Yo me quedé una vez asustado con eso que puso, y lo sigue mucha gente aquí en Costa Rica. Dice, vea, Jesús, vea lo que dice. Lo parafraseé porque no me acuerdo el pasaje, pero, no me acuerdo la publicación, pero sí, por lo menos lo tengo en la mente. Jesús no se molestó cuando Pedro lo negó. Eso es lo que dice ese pastor falso. Jesús no se molestó cuando el Pedro lo negó, ni cuando Judas lo entregó, pero sí se enojó cuando entregaron una mala ofrenda y provocó que volteara mesas. Vea qué cosa. Oiga, y hay un montón de gente que lo sigue. Yo sé que hay un montón de gente que lo sigue en canales de YouTube. Hechizados, maravillados, como habla el carambas este. Cristianos tontos, como dice Pablo. ¿Será posible que sean tan tontos? Y muchas iglesias también hacen, ya lo vimos también, y quiero repasarlo nada más, diluyen el evangelio. Un pastor sumamente conocido y más conocido que el anterior, no predica, mis hermanos y mis hermanas, vean, no predica. Yo lo he visto, no predica. Él solo entretiene con temas muy interesantes.
que no estoy diciendo, y muchos temas y diversos temas, y no estoy diciendo que están mal, son buenos temas, pero no está predicando la palabra del Señor. Cero base bíblica. Y un montón de versículos agarrados de la palabra del Señor y malinterpretados y mal usados y torcidos. Y cuando yo lo escucho, veo, porque se ven los escenarios llenísimos de gente y hasta venden entradas y todo el mundo así. ¿Será posible que sean tan tontos? ¿Quién los ha hechizado? Y otras iglesias que vamos, vea que como vamos como bajando, hay cosas muy claras y hay cosas que no tanto, pero muchas iglesias se predica y se dice, debemos de confiar en Jesús, debemos dejar que Jesús guíe nuestros pasos, pero cero de hablar de arrepentimiento, de pecado, ni de santidad. Solamente que Jesús me bendice, Jesús me guía, yo sigo, el Señor ilumina mi camino y de ahí no pasan. Y el arrepentimiento y la condición pecadora de nuestras vidas. Terminamos esta primera parte, vamos para la segunda parte, primera parte concluida. Segunda parte, vamos a leer Gálatas del 6 al 9. Gálatas 3 del 6 al 9. Y el punto le puse una ilustración de los que son justificados por la fe y caminan en fe. Y Pablo toma la vida de Abraham y nos ilustra cómo se debe de ver la fe para ellos en Galacia y para nosotros hoy en día. Dice la palabra del Señor, versículo 6. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando dijo: todas las naciones serán benditas por ti, por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la bendición que recibió Abraham por su causa. Pablo ilustra el argumento que está usando en la vida de Abraham. ¿Cuál argumento? De que la salvación no es por obediencia, no es por hacer cosas, sino por creer. ¿Y quién más para ilustrar un personaje del Antiguo Testamento? ¿Quién más para ilustrar que la vida de Abraham? Creo que Pablo usa por varias razones esta ilustración. Podría uno empezar a concluir en que son varias las razones por las cuales él toma la figura de Abraham, pero yo me quedo tal vez para enfatizar en dos. Número uno, porque Abraham significaba para los judíos su patriarca, y ellos pensaban que como todo el pueblo de Israel era descendiente, digamos, genético, por decirlo así, de Abraham, por ser parte de esa descendencia, ellos ya eran salvos porque eran el pueblo escogido y los demás no. Entonces, si yo vengo descendiente de Abraham y nací de acuerdo a esa promesa, la recibí Abraham y la recibía yo. Eso es lo que decía la gente. Y lo otro era que, lo que creo yo que él toma esto es porque el ejemplo de la salvación por gracia, o más bien la enseñanza de la salvación por gracia más temprana en las Escrituras, la que más anteriormente había sido, antes de que Pablo predicara el Evangelio de la gracia, era precisamente lo que el Señor le dijo a Abraham, que él era salvo por la fe, por creer, no por lo que él había dicho, ni por la circuncisión. Entonces, como es algo tan temprano, no tendría que haber duda de que desde los inicios del pueblo de Israel, en la misma vida de Abraham, la salvación era por fe y no por obras. El versículo 6 dice: Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo por su fe, no justo por su obediencia, a pesar de que vemos a Abraham obedeciendo al Señor sin ningún tipo de problema. Pero Abraham fue salvo por su fe, fue declarado justo por su fe. Esta observación que hace Pablo en versículo 6 se refiere a Génesis 15, versículo 6. Y vea que es importante, ¿verdad? Porque ese versículo dice: Pablo creyó. Pablo no fue que obedeció, Pablo creyó.
y Dios lo consideró justo debido a su fe. Abraham cuando escucha esto, cuando recibe esta promesa, tenía 75 años. Y él se circuncida, que era el tema, a los 99. Entonces, claro, primeramente es un ejemplo muy temprano, y segundo, él es salvo por fe antes de que el Señor le ponga como una regla la circuncisión. Había una condición en Abraham: 75 años, y pasan los años y no sucede nada de la promesa, y no sucede nada, y no sucede nada, y no sucede nada. Y él tenía edad avanzada y no podía tener hijos. Como dice Romanos 4, no había motivos para que Abraham tuviera esperanza. Pero Abraham creyó y tuvo esperanza porque había creído, porque tuvo fe en el Señor. A pesar de que, como dice Romanos 4, casi que era nula la posibilidad de que eso sucediera, ¿verdad? Entonces, esa fe de Abraham fue tomada como justicia, dice la palabra del Señor. Y esa fe Dios la vio muchísimo antes de la circuncisión y muchísimo antes de la ley de Moisés, que fue dada siglos después. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Entonces usted me va a preguntar: pastor, ¿y qué hay de la obediencia? Porque yo, desde que leo el Génesis, en el capítulo 12, el llamado de Abraham, el Señor lo mandó, y Abraham dijo que sí. Lo que hemos visto es la obediencia de Abraham. Sí, tiene razón. La obediencia tiene parte ahí. La obediencia proviene de la fe, y ahí se los pongo también. La obediencia proviene de la fe. Número uno, es diferente a la fe, porque la fe es la confianza depositada en el Señor. Yo deposito mi confianza en el Señor por fe, en Cristo Jesús, en su palabra, en sus promesas. Pero la obediencia es cuando yo me someto a la soberanía de Cristo, yo me someto a la voluntad de Cristo, yo me someto a lo que el Señor quiere y me manda a hacer. Entonces, ciertamente la fe produce obediencia, porque conforme más tengo fe, más debo ser obediente. Pero la fe no salva. Si yo tengo fe en lo que dice la palabra del Señor, yo voy a obedecer esa palabra. Pero mi obediencia nunca será suficiente, ni lo más mínimo para salvarme. Lo que pasa es que la obediencia va a manifestar, va a ser una evidencia, va a ser una prueba de mi fe. Eso sí. Pero nunca mi obediencia puede ganarme o hacer para mí ningún tipo de mérito ni nada. Esa frase es importante porque Pablo, no solamente en Gálatas 3:6 la nombra, también en Romanos 4:3, y Santiago por su lado en capítulo 2 versículo 23. Por la fe, porque creyó, fue que Abraham fue salvo y fue considerado justo. La otra parte, esta parte es bien importante, es que la obediencia no anula la gracia de Dios de ninguna manera. Eso es lo que quiere enseñarnos Pablo. La obediencia es necesaria. Claro, porque si no, el Señor no nos hubiera pedido que fuéramos obedientes, si no nos hubiera dado mandamientos, y no nos dijera el Señor: ve, amen al prójimo como a nosotros mismos, y ama a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el Señor es claro en darnos una serie de mandamientos. El Señor nos dice: vayan y hagan discípulos. Entonces, la obediencia juega un rol importante. Dios nos pide obediencia. Dios nos da mandatos. Y nosotros debemos de obedecer lo que el Señor nos dice. Pero todo lo que nosotros obedezcamos, mis hermanos y mis hermanas, no suma ni un solo mérito hacia nosotros. Ni ningún tipo de reconocimiento en nada delante del Señor. Porque todo es por gracia. Y eso a veces nos cuesta asimilarlo. Y como cuesta asimilarlo, me va a permitir darle una ilustración. Vean, supóngase que alguien llega al cielo, se presenta delante del Señor, cree que fue muy obediente en su vida, piensa que ha sido obediente y realmente lo fue. Y entonces se congregaba y hacía las cosas y llevó el evangelio y fue a Amazonas a predicar el evangelio, todo lo que usted quiera de obediencia. Y entonces se presenta delante del Señor y le dice: vea, aquí estoy y vengo para que usted y arreglemos, no sé qué es lo mío, pero yo fui obediente.
Y yo me imagino al Señor diciéndole, ¿es en serio? Así como dice mi esposa, ¿es en serio? ¿Es en serio lo que me está diciendo? ¿Usted piensa que lo justo es que yo le dé algo por su obediencia, como una recompensa? Y entonces esa persona le dice, sí, yo me merezco, porque yo he sido obediente. Y entonces el Señor le dice, sí, ¿en serio? ¿Así? Déjeme un toquecito sacar el libro donde yo tengo mis notas. Y déjeme ver qué está anotado ahí, porque yo quiero examinar tu obediencia, tus motivaciones, tus intenciones, tu grado de esfuerzo. Y además quiero revisar lo que hiciste con mi hijo, cómo lo recibiste, cómo valoraste el sacrificio de él en la cruz, lo que hizo en la cruz por ti. ¿Cómo cree que le iría a ese cristiano? Y es lo que nosotros, cuando pensamos que por la obediencia podemos recibir el mérito del Señor, algún tipo de mérito, el reconocimiento del Señor, nos comportamos como ese personaje ficticio. Porque si el Señor revisa nuestra vida, no nos va muy bien. Si revisa nuestras motivaciones y las motivaciones que tenemos nosotros para obedecer y para hacer cosas, incluso las cosas que Él nos manda, notará muchas cosas que mejor no quisiéramos ni pensar. Así que si nosotros nos pusiéramos a pensar que nuestra obediencia, que la mía y la suya son meritorias, no tendría mucha razón, no tendría mucha lógica, porque si la comparamos con la obediencia que el Señor pide en su palabra y en su ley, nos daríamos cuenta que nuestra obediencia es imperfecta y no es agradable al Señor. La obediencia perfecta, la obediencia agradable es la de Cristo, no la de nosotros. Y nadie puede ser obediente como Él. Y ninguna de nuestras obras, y ninguna de las cosas que nosotros hagamos, y ninguna de las cosas que nosotros obedezcamos va a tener ningún tipo de recompensa. Si un cristiano le quita la gracia a todo lo que hace, a su obediencia, literalmente se queda en nada. Si un cristiano, repito, te quita la gracia a todo lo que hace, se queda literalmente sin nada ahí. Y póngase a pensar que si usted fuera esa persona ficticia que les decía ahora, y suponga que usted logró guardar todos los principios cristianos y va delante del Señor y le dice: Señor, hice todo lo que me ordenaste, todo lo que me ordenaste yo lo hice, ¿qué le respondería? ¿Qué le respondería? Y si usted no se lo puede imaginar, yo le voy a decir que la palabra del Señor nos lo explica, porque en Lucas 17:7 apunta en ese versículo, porque ese versículo es de ay. El Señor explica claramente, porque el Señor dice: vea, supongamos, palabras de Jesús, supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando en el campo o cuidando las ovejas, y cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso le dirías: ven enseguida a sentarte a la mesa? No. Le dirías más bien: prepárame la comida, cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno, y después podrías cenar. ¿Acaso le dirías a ese siervo: gracias por haber hecho lo que se te mandó? Así también, ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deberían decir: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Vean lo que dice la palabra del Señor. Usted y yo no hemos ni haremos nada extraordinario como para pensar que hay alguna recompensa. No hicimos ni lo que nos toca hacer. Así que, basado en este pasaje que les acabo de leer, nuestro rango más alto como cristiano, como decía un pastor amigo mío, es de siervo inútil, porque apenas hicimos lo que nos mandó hacer.
Pero por gracia, mis hermanos y mis hermanas, aquí viene el otro lado de la moneda. Por gracia, mis hermanos y mis hermanas, no somos llamados, en lugar de ser llamados siervos inútiles, somos sus hijos. Pero por lo que hizo Cristo, no por lo que hizo usted. Somos llamados sus hijos. Somos adoptados como sus hijos. Por gracia somos llamados hijos de Dios, nación santa, pueblo elegido, sacerdotes. Por gracia somos revestidos por la justicia de Cristo. Porque la única forma de que Dios se complazca y diga, como dijo el Señor, ¿recuerda cuando el Señor fue bautizado? Dice, ese es mi Hijo en el cual me complazco. Bueno, cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, nosotros somos revestidos de la misericordia y la gracia del Señor Jesucristo. Y entonces Él, en lugar de ver nuestro pecado, nos ve a nosotros como ese Hijo del cual Él se complace. Porque si nosotros quitamos la gracia de nosotros, no vamos a complacer al Señor, porque solamente uno lo complace, Cristo Jesús. Pero como nosotros nos revestimos de Cristo, el Señor sí nos ve, porque Cristo toma nuestro pecado y nosotros sus méritos. Y entonces Él ve sus méritos, Dios ve sus méritos y nos dice, bien hecho siervo bueno y fiel. Bien, ahora vamos para los versos 7, 8 y 9 rápidamente, para después seguir con la segunda parte, con la tercera y última parte. Entonces vamos, verso 17, hablando de ese mismo tema. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios, dice el 7. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Entonces él se está refiriendo precisamente a los que yo les adelantaba ahora, que ellos, por ser descendientes de Abraham, estaban pensando que eran los escogidos, los que tenían salvación. Pero Pablo dice, vea, la salvación se obtiene no por ser hijos de Abraham, la salvación se obtiene por hacer lo mismo que hizo Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Creyó y Dios lo consideró justo. Entonces los verdaderos hijos de Abraham pues somos nosotros, todos los que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús. Verso 8 dice, ya Dios ha manifestado en la Escritura una verdad que hasta ahora ellos empiezan a descubrir. Verso 8 dice, previeron esto que está pasando ahora, que los justos, que los gentiles fueran justos a causa de su fe. Él se estaba refiriendo a lo que estaba en Génesis 12, que el Señor le dice, vea, Abraham, yo lo he escogido a usted, vea, yo le voy a dar una descendencia, la descendencia va a ser gigantesca, enormemente grande. Y Él le dice algo bien interesante. De hecho, hay 6 promesas y la última dice, en ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas todas las familias, todas las naciones. ¿De qué estaba hablando? De que Él, por ser escogido y ser la persona que iba de ahí iba a nacer el pueblo de Israel, Él estaba hablando del Mesías que iba a nacer de su descendencia. Entonces ese Mesías era el que iba a permitir que los gentiles, nosotros, usted y yo, pudieran ser salvos. Porque a causa de su fe, Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti, o en ti serán benditas todas las familias de la tierra, como dice otras versiones. Y el 9 dice, así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham. Ahí no dice, mis hermanos y mis hermanas, todos los que, dice todos los que ponen su fe en Cristo, no dice todos los que se circundan, sí, eso. Ni dice todos los que obedecen la ley. Y por lo tanto, para usted y para mí, ahí no dice todos los que hacen cosas buenas, ni todos los que obedecen al Señor en venir a congregarse y en leer la Biblia. No, ahí no dice, no, ahí dice todos los que ponen su fe en Cristo. Son los que vamos a disfrutar de su herencia. En otras palabras, mis hermanos y mis hermanas, aquí Pablo nos está diciendo, nadie ha sido salvo por las obras de la ley, ni nadie va a ser salvo por las obras de la ley. Nadie recibe la herencia eterna por ser obediente. Recibimos la herencia eterna, la misma herencia, que las mismas bendiciones que recibió Abraham, las recibimos a causa de la fe en Cristo Jesús. Tercera parte. Esta se pone interesante. Verso 10 al verso 14, leo para ustedes, aparece en la pantalla. La palabra del Señor en el verso 10 dice, sin embargo, ese sin embargo es con respecto a lo que había hablado de Abraham.
Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque la Escritura dice, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandamientos que están escritos en el libro en la ley de Dios. Pablo está diciéndoles, vea, los que dependen de la ley, los que están visualizándose en cumplir la ley, en buscar cumplir la ley, les advierto algo. Si no la cumplen, van a estar en maldición. Van a estar en condenación. Eso lo vamos a ver dentro de 2 semanas porque vamos a tomarnos un buen tiempo para explicar para qué sirve la ley. Porque mucha gente se pregunta, ¿para qué sirve la ley en el Antiguo Testamento? ¿Ya no aplica para nosotros? Sí, sí. No aplica para nosotros en el contexto de la aplicación de sus reglas, pero nos sirve a nosotros por 3 o 4 cosas que las vamos a ver. Entonces, no falten, vengan, si quieren saber para qué sirve la ley de Moisés hoy en día. Pero bueno, eso no es el tema, cierro paréntesis. Entonces Pablo dice, vea, les recuerdo algo. Si ustedes se van a ir por la ley, les recuerdo que serán malditos si no la cumplen. Verso 11 dice, queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley. Claritos, ¿verdad? Dice Pablo, claritos. Ya que las Escrituras dicen, por medio de la fe, que el justo tiene vida. Es por medio de la fe que el justo tiene vida, no por medio del cumplimiento de la ley. El camino de la fe es muy diferente al camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Verso 13, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición que dicta la ley. Cristo nos rescata de la ley, por eso en el punto pongo, nos libera de la maldición de la ley. Es precisamente por este versículo. Cristo nos rescata de la maldición que dicta la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Entonces Él, al ser crucificado, recibe la maldición de la ley que no cumplimos nosotros. Y vea lo que dice, que fuerte. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y Cristo dónde fue colgado? En un madero. 14. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que prometió a Abraham, al fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo lo prometido. Entonces, tercer punto dice, Cristo nos libera de la maldición de la ley. Pablo lo que está citando es Deuteronomio 27, 26. Antes de entrar a la tierra prometida, antes de pasar el río Jordán, luego de 40 años en el desierto, Moisés instruye y dice, vea, 6 tribus van a decir las bendiciones de cumplir la ley y 6 tribus van a decir las maldiciones. Y entonces estaban como en una colina, entonces decían todas las bendiciones, las decían así a viva voz y después decían las maldiciones. Y una de las maldiciones era, maldito el que incumple la ley. Entonces él se estaba refiriendo a esa parte. Y ellos decían amén cada vez que escuchaban una bendición, una maldición, amén. Entonces Pablo conocía muy bien la ley, recuerde que él era experto en la ley. Entonces él sabía que eso de Deuteronomio 27 era una evidencia que declaraba, que apuntaba a la incapacidad del ser humano de cumplir la ley. Incapaz, para eso está la ley, para demostrarnos que somos incapaces, todos somos pecadores. Porque dice el versículo 11, nadie es justificado ante Dios por la ley. Por eso Pablo está refiriéndose a eso. Pablo dice, vean Gálatas, recuerden una cosa, si ustedes quieren irse por la circuncisión y si quieren irse por la ley, recuerden que la condena para quien cumpla la ley es muerte. Y la ley maldice a todo el que incumple. Entonces tengan cuidado, básicamente lo que estaba diciendo, porque como nadie la va a cumplir, ustedes no la van a cumplir, van a terminar siendo malditos. Entonces básicamente Pablo les está diciendo, vea, ustedes tienen que tomar 2 decisiones, o una de 2 decisiones. Una podría ser seguir pensando como están pensando. Es más, nosotros estamos aquí también pensando si tenemos que cumplir, que podemos tomar una de esas 2 decisiones, porque aplica para nosotros. Pablo dice, vea, por un lado ustedes pueden decir, intentar cumplir la ley, pero ojo, va a ser imposible y van a ser malditos. O la otra decisión es buscar la salvación poniendo su fe en Cristo Jesús, que sí cumplió la ley, porque Él sí cumplió la ley al 100%, y en lugar de usted ser maldito, es Cristo el que es maldito. Porque ustedes reciben la bendición
a pesar de que no cumplieron la ley, y Cristo recibe la maldición porque usted no cumplió. Eso es lo que está diciendo ese pasaje, en grosso modo. Aquí, mis hermanos y mis hermanas, tenemos que recordar, y es un adelanto de lo que vamos a predicar cuando veamos para qué sirvió la ley, es que Cristo sí cumplió la ley. La ley la cumplió a la perfección. Y a pesar de que Cristo cumplió la ley, terminó condenado y terminó recibiendo un castigo. Porque tenemos que entender que Dios es justo y el castigo no se quedó ahí en que nada más no castigo y ya me hago el que no. No, el castigo, el tema del pecado tiene un castigo, ese castigo fue dado, pero no en nosotros, sino en la persona de Cristo. Entonces, Dios castiga a Cristo a pesar de haber cumplido la ley, porque Él decidió cumplirla por nosotros y para que usted y yo pudiéramos tomar esa obediencia perfecta, esos méritos que había hecho a Él para haber cumplido la ley, y nosotros nos los atribuimos a nosotros. Los redimidos se atribuyen por la fe en Jesucristo, el sacrificio de Cristo, los méritos y la obediencia perfecta. Y Él, el castigo que nos merecemos. Es como una transferencia. Por esto Pablo dice en el verso 3, Cristo se hizo maldición en la cruz, por usted y por mí. Yo creo que algo interesante que veamos desde el contexto del Antiguo Testamento, y voy a irme al Edén. No es que voy a durar todo el resto del sermón yéndome desde el Edén hasta Abraham. Pero tal vez para que entendamos de dónde viene todo esto que nos enseña Pablo en esto y todo lo que está mostrando a los judíos, y que también nosotros debemos de conocerlo, porque recuerde, la serie dice, para luchar por el evangelio debes conocerlo. Entonces son cosas que nosotros debemos de entender. En el Edén, Dios hace un pacto con el ser humano, representado en Adán y Eva, y fue un pacto por obras. A pesar de que no terminó de haber gracia ahí, porque al final de cuentas, si no fuera por gracia, Él no hubiera creado al hombre y a la mujer, a Adán y Eva, y los hubiera puesto en el Edén. Pero bueno, el pacto de ellos ahí fue un pacto de obras. ¿Por qué de obras? Porque el Señor le dice, vea, si usted hace esto y no hace aquello, usted va a tener la presencia mía y va a vivir en el paraíso por una eternidad. Básicamente ese era el pacto. Ustedes son obedientes y yo los voy a bendecir. Este pacto hecho por Adán y Eva, o el Señor hace con Adán y Eva, tiene una sola oportunidad de fallo. Una sola. Como lo vemos en el Génesis. Ellos desobedecen una vez, fallaron una vez y se corrompió todo. Toda la creación fue corrompida y nosotros entramos en el llavero. Toda la creación. Por haber fallado una vez. Pero si leemos el Antiguo Testamento y empezamos a ver todo lo que ha pasado, o todo lo que pasó antes de la llegada del Mesías, vemos a Dios permitiendo que el hombre falle una y otra vez, y permitiendo una y otra vez ver al hombre tener que delante de él, ser tratado con gracia o ser limpiado. Entonces vemos pactos, bastantes pactos en el Antiguo Testamento, que son de gracia, no son de obras como en el Edén. Solo el pacto en el Edén fue por obras. Por ejemplo, Noé, el Señor tiene un pacto con Noé y termina mostrando su gracia con la promesa hecha a través del simbolismo del arco iris. El pacto con Abraham incluye una promesa que ya vimos, que por medio de él serán benditos todas las familias de la tierra. Entonces es un pacto de gracia también. Luego en el pacto que hace en el Sinaí, cuando el pueblo de Israel es liberado de la esclavitud, llegan al Sinaí y el Señor les entrega la ley y hace un pacto con ellos. Y ese pacto de la ley, pensamos nosotros muchas veces que es un pacto de obras, pero realmente es un pacto de gracia. Claro, pone un montón de reglas del Antiguo Testamento y dice, vea, si usted cumple, es salvo, y si incumple, tiene maldición. Pero realmente es un pacto de gracia y no de obras. Se lo explico así. Su gracia es evidente
Porque esa ley decía que mediante los sacrificios de corderos, mediante sacrificios de animales, por esa sangre que corría, eran limpiados los pecados, o eran cubiertos los pecados, porque el único que limpió totalmente fue Cristo Jesús, el sacrificio perfecto. Pero esos sacrificios cubrían el pecado de ese pueblo. Hebreos 10:1 nos dice: en el sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Estaba apuntando al Mesías. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Pero por gracia, con esos animalitos, el pueblo era cubierto y era perdonado sus pecados. Cuando leemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que el pacto de la ley y todos los pactos fueron violados, fueron incumplidos. El hombre no pudo ser capaz en ningún solo de los pactos que Dios hizo con ellos poderlos cumplir. Y Dios permitió y permite que nosotros sigamos fallando. Porque cada uno de esos pactos apuntaba a Jesucristo, a la gracia. Porque al final de cuentas todos esos pactos estaban siendo afirmados y confirmados por la sangre de Jesucristo en la cruz. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque en la Biblia hay una verdad que dice que Cristo es llamado el nuevo Adán. Y yo creo que es una frase que hemos escuchado anteriormente. Y si nosotros nos detenemos a analizar, ahora sí, con todo esto que les acabo de explicar, lo que el Señor le pidió a Adán, se lo pidió también a su Hijo Jesucristo. Obedezcan. Eso vuelvo, les pido, aquí están las reglas, ustedes tienen que obedecerlas si tienen vida eterna. Y le dijo a Jesucristo: aquí están todas las reglas, tienen que obedecerlas, que es la ley de Moisés. Y al final, ¿qué pasó? Adán falló porque no pudo obedecer, y Cristo no falló y cumplió la ley. Y esa hace una gran diferencia en todo lo que hemos estado hablando. Porque nosotros, por el incumplimiento y el fallo de Adán, vivimos una vida pecaminosa y las consecuencias de ese fallo. Porque el nuevo Adán, Cristo Jesús, no falló y nos salvó de la muerte que provocó el primer Adán. Porque sí cumplió lo que el primer Adán no pudo hacer. Porque Cristo cumplió a perfección las obras de la ley, algo que nadie podía hacer. Y esa obediencia es una obediencia absoluta, una obediencia activa, porque cumple todo lo que está escrito en la ley, una obediencia perfecta, una obediencia que le permite a usted y a mí recibir sus méritos, como ya lo hablamos, como si hubiéramos sido nosotros los que obedecemos esa ley. Pero Cristo también fue obediente con una obediencia pasiva, llamo yo, porque permitió ser colgado, permitió morir en una cruz, morir y aceptar ese sacrificio sin quejarse, aceptando golpes, burlas, escupetazos, ofensas de todo tipo. Y esa obediencia permitió que recibiera el peso de la ley, que era muerte eterna o muerte, recibir todo lo que usted no pudo hacer, y recibiendo todo, o más bien haciendo todo lo que usted no pudo hacer y recibiendo todo lo que usted debía recibir. En conclusión, mis hermanos y mis hermanas, si Adán y Eva, y ojo lo que les voy a decir, si Adán y Eva, sin tener una naturaleza pecaminosa, porque ellos vivían en la presencia del Señor en el paraíso, no tenían naturaleza pecaminosa, usted y yo sí, y aún así no cumplieron, fueron incapaces de cumplir, fueron incapaces de obedecer. ¿Cómo cree usted, cómo puedo creer yo que yo soy capaz de obedecer al Señor? Y ahí está el tema, y ahí está el detalle, como decía el pensador mexicano. La razón, mis hermanos y mis hermanas, vea la razón, y aquí vamos al primer versículo. La razón por qué Pablo le dice: Gálatas, tontos,
es porque les había explicado todo esto que yo les estoy explicando, que la salvación es por fe, que había una incapacidad total de ellos de cumplir las obras de la ley, que ellos habían entendido eso, que ellos habían recibido todo eso, pero querían retroceder y volver a cumplir o volvían a las obras. Pablo les hizo hacer todo el recorrido para llegar a los mismos. Decía, todo lo que he explicado, todo lo que les he dicho, todo lo que ustedes han hecho en aceptar a Cristo, pero ahora echan para atrás. Y se olvidaron de la incapacidad que tienen ustedes de cumplir y obedecer a Dios. Y usted y yo tenemos esa incapacidad también, mis hermanos y mis hermanas. Es más, toda la creación, desde Adán y Eva, tuvieron incapacidad de cumplirle al Señor sus mandatos. Y nosotros también. ¿Cómo aplica esto, mis hermanos y mis hermanas? Mis hermanos, usted y yo, que incumplimos la ley, que somos incumplidores de la ley, recibimos bendición, recibimos vida eterna. Y el que sí cumplió la ley, nosotros no pudimos hacerlo, el que sí cumplió la ley se hizo maldito y recibió el castigo a pesar de su santidad. Mis hermanos, entendamos eso. Es que el que debió ser maldito es usted y yo, pero lo fue Cristo Jesús, que cayó maldición por usted y por mí. Y no solo eso, repito y vuelvo a decir, sus méritos, los méritos de su obediencia son depositados en usted y en mí, para que el Señor diga, este es mi hijo. Mis hermanos, fue mi pecado el que hizo que Jesús fuera crucificado, que fuera tratado tan brutalmente, que fuera escupido, que fuera golpeado, que fuera desnudado, que fuera colgado, que fuera traspasado. Fue su pecado y el mío. Vea cómo actúa Dios, ¿verdad? Porque ahora Javi hace énfasis en el tema de la cruz. Cantamos una canción haciendo referencia a la cruz y la predicación era haciendo referencia a la cruz. Porque si algo tenemos nosotros que llevarnos esta noche, es que nosotros debemos de volver a la cruz y ver a la cruz para darnos cuenta de la magnitud de nuestro pecado y de lo que costó la vida del Hijo de Dios para que nosotros no fuéramos castigados ni declarados malditos. Que nosotros podamos entender, después de un mensaje como hoy, la magnitud de nuestro pecado y la grandeza del sacrificio de Cristo. Porque, mis hermanos, solo cuando yo veo la cruz, solo cuando me centro en el sacrificio de Cristo, puedo entender lo que yo me merezco en mi condición de pecado, lo horrendo que es mi pecado. Vean, mis hermanos, ni el más mínimo, ni el más pequeñito de los pecados que usted ha cometido, que yo he cometido, podrían cambiar en algo la manera en que Cristo fue crucificado, con toda la brutalidad, con todo lo que nosotros conocemos. Ni el más mínimo pecado hubiera, cualquier pecadito pequeñito, porque uno podríamos pensar que hay pecados pequeños, todos son iguales. Era necesario que Cristo muriera en la cruz. Y nosotros debemos de reflexionar en esas preguntas que hemos visto hoy y meditar. Y le lanzo una pregunta retórica. ¿Entiendes la implicación de la cruz? ¿Entiendes la magnitud de tu pecado? Porque nosotros cuando vemos la cruz, mis hermanos y mis hermanas, deberíamos de aumentar en alguna medida nuestro grado de agradecimiento por lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Entender la cruz debería de llevarnos a una gratitud mayor.
a ser más agradecidos. Deberíamos de llevarnos a ser unas personas más conscientes de nuestra condición y de dónde nos sacó el Señor. A ser más conscientes de nuestra incapacidad. Porque es una pregunta retórica. ¿Entiendes cuál es la magnitud de tu incapacidad de ser obediente a Dios? Y de que esa incapacidad y esa desobediencia te lleva o te debería llevar a una muerte eterna y a ser declarado maldito. Mis hermanos, cada vez que usted y yo hacemos esfuerzos para ganar el favor de Dios, cada vez que nosotros intentamos que con nuestra obediencia podemos ganar el favor de Dios, agradar al Señor, tenemos que tener mucho cuidado. Vuelvo al tema de mis hijos, a David, a Natalia. Yo no pensaría que ellos me son obedientes para sacarme 10,000 colones de la bolsa. Yo no vería que ellos me obedecen y me dicen sí, Señor, porque saben que yo les compro ropa. No, es que como yo quiero mis tenis lindas, entonces yo voy a decirle sí, Señor, para que papi me compre las tenis. Yo no vería a mis hijos. Ellos me obedecen porque me respetan, porque me aman y porque quieren honrarme, porque quieren mostrar mi amor. Esa es la diferencia, que cuando usted y yo agarramos y tomamos lo que dice la palabra del Señor que tenemos que hacer y la hacemos en ese sentido de obediencia por gratitud, por amor, para honrar a nuestro Señor, para adorarlo con nuestra vida, no para pensar que podemos ganar cosas, ni tener cosas, y muchísimo menos ganarnos la salvación o pretender que vamos a tener nosotros alguna retribución en la vida eterna por nuestra obediencia. Cada vez que nosotros hacemos eso, no hemos, sinceramente, es porque no hemos entendido el significado de la cruz. No lo hemos reconocido, lo valioso que es el sacrificio de Cristo. No hemos entendido cuál es la magnitud de nuestro pecado. Y no hemos entendido lo que fue necesario hacer, Cristo Jesús, ser colgado en la cruz del madero. Quiero, a manera de aplicación, ver este último pasaje, este último versículo que vamos a ver hoy. Es repetido, es el primero, porque al final de cuentas toda la predicación nos va a llevar al primero. Entonces lo quise hacer así, como explicarles todo lo que mejor pude explicar. Ojalá que haya sido lo más claro posible, porque es un tema grueso, realmente es un tema grueso. Pero para devolvernos al primero y devolvernos a esa, no la frase de cristianos tontos, pero sí a esta. Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad, frase clave, como si lo hubieran visto morir en la cruz del Calvario. Esa es la aplicación final de todas. La aplicación final para todos es: nosotros debemos entender el sacrificio de Cristo como si hubiéramos visto morir. Realmente cuando usted piensa en la cruz, ¿realmente ve morir a Jesucristo por usted? Esa es la pregunta. ¿Qué tantas veces buscas la cruz y ves al Señor ahí crucificado, siendo crucificado, como si estuvieras viéndolo? ¿Cada cuánto haces eso? Esa es la aplicación para esta semana. Ir a la cruz, ver a la cruz, buscar en Él la respuesta de agradecimiento que tenemos que tener. Es la que nos va a dar respuesta de obediencia. Mirar a la cruz. No dejes de verla, mis hermanos y mis hermanas, no dejes de verla. Mira la cruz. Porque viendo la cruz nos damos cuenta de la gravedad de nuestro pecado, de nuestra transgresión, y el amor y la gracia de Dios. Vamos a la última. Aquí están las aplicaciones. No se las pongo, pero si quieren sacarle fotos, porque a propósito lo hago y si lo voy a seguir haciendo durante toda la serie. ¿Por qué hay que mirar a la cruz? ¿Por qué tengo que ver a la cruz? Porque la cruz revela que Dios es infinitamente sabio. Pues en su sabiduría solo un Dios sabio puede hacer este plan. Un plan que para nosotros es irracional, no lo entendemos, pero el Señor dijo en su plan
yo voy a hacer un pacto con el hombre, pero él luego sale él mismo a pagar ese pacto, porque hace un pacto que es impagable. Entonces él mismo sale a pagarlo, porque sabía que el hombre iba a incumplirlo y que su propio hijo pagaría ese incumplimiento de ese pacto. Vea la sabiduría de Dios de diseñar el plan de salvación de esa manera, con pactos que nosotros no podemos cumplir. Nosotros tenemos que mirar la cruz, porque la cruz prueba la perfecta y santa justicia de Dios. Pues la cruz manifestó que Dios no negocia con el pecado y que se atrevió hasta clavar a su propio hijo antes de dejar ese pecado sin castigo. Él prefirió sacrificar a su hijo antes de dejar el pecado sin castigo. No fue que nuestro pecado no tuvo castigo, lo tuvo, pero en la persona de Jesucristo. Debemos de ver la cruz, porque la cruz evidencia que la ley fue cumplida totalmente en Cristo Jesús, porque Jesús, antes de morir, dijo: consumado es, todo se ha cumplido, todo se ha hecho. En cuenta cumplir la ley. Debemos de no dejar de mirar a la cruz, porque la cruz demuestra o pone en manifiesto la compasión de Dios, porque Él continúa buscando al pecador y a seguir moviendo a que más personas vean la cruz, hacia la cruz, en arrepentimiento, donde el justo fue sacrificado para la salvación de los injustos, y que Él nos llama a ser compasivos y a que participemos en ese plan de salvación, porque el plan de salvación lo incluye a usted y a mí, mis hermanos y mis hermanas, de llevar a esas personas a los pies de la cruz del Calvario. La cruz la tenemos que mirar con detenimiento y sin quitar nuestra mirada de ella, porque refleja el amor de Dios, que es inexplicable, un amor que es inagotable, invariable, interminable, incondicional, 100% fiel y 100% eterno, porque fue Dios movido por amor, que puso a su Hijo en lugar de usted, porque Él no escatimó absolutamente nada, ni a su propio Hijo. Miramos a la cruz porque la cruz recuerda que es por gracia que soy salvo. Cristo me ha salvado, lo ha salvado aunque yo no lo merecía, y me ha garantizado un lugar en el cielo. Y eso es lo que nos debe impulsar a usted y a mí, a la obediencia. Y ahí sí entra la obediencia. Mirarla a la cruz nos debe impulsar a usted y a mí a la obediencia. No porque tenga obligación, no porque busque méritos, sino porque lo amo. Y veo la cruz y veo ese amor. Y ahí se cumple lo que dice su palabra, que Él me amó primero. Y la forma de entender ese amor, que Él me amó primero, es entender cómo es el amor del Señor y experimentar ese amor del Señor que está reflejado en la cruz del Calvario. Él ha hecho posible que yo lo pueda amar. Ese sacrificio hace posible que yo pueda tener una comunión con Él, que yo le pueda entender, que yo le pueda agradecer, que yo le pueda adorar y que yo pueda disfrutar de su presencia por una eternidad. Así que nos ponemos de pie, mis hermanos y mis hermanas. Quiero cerrar con una oración. Creo que terminamos acá, ya son casi las 8 y vamos a terminar acá. Cerremos por un momento nuestros ojos. Tomemos este tiempo para cerrar nuestros ojos y ve al Señor crucificado en un madero. Véalo a Él escupido, latigado, golpeado, traspasado. Todos se burlan. Él no puede ni respirar. Y nosotros enfocados en esa cruz, usted y yo debemos revisar, o los invito a que revisemos nuestra vida, para que revises
y revisemos nuestras actitudes. Revisemos la forma en que nosotros le servimos, la forma en que le adoramos. Revisemos la forma en que le obedecemos. Revisemos nuestras decisiones y examinemos todo, a ver si está alineado a este precioso evangelio que dice que es por fe y no por obras, que es por lo que hizo Cristo, no por lo que hacemos nosotros. Y si encuentras alguna área en tu vida donde te estás desviando de esa verdad, creo que es un momento idóneo para direccionarnos hacia Dios y pedirle perdón y rectificar nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestro caminar. Así que tomamos un momento para ponernos en cuentas delante del Señor y mirar la cruz del Calvario. Mírelo a Él. Señor, nos ponemos en tu presencia, bendecimos tu nombre, te damos gracias, mi Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu santa, bendita palabra nos confronta, nos instruye, nos corrige, nos muestras el camino que debes de seguir. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias por ese pacto que has hecho. Un pacto de bendición para nosotros, no de maldición. Un pacto que dice que si nosotros creemos que tu Hijo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y que si creemos que Él murió y resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Que si vamos en arrepentimiento a tus pies a pedir perdón, somos limpiados y pasamos de malditos a justos. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que si se me olvida, como dice la canción, que me lleves a la cruz, que me muevas mi mirada hacia la cruz. Que el significado de la cruz, Señor, para mí sea tan claro, que sea como el primer versículo del capítulo 3 de Gálatas. Que podamos presenciar casi que como si estuviéramos viendo al Señor morir en la cruz. Te pedimos en el nombre del Señor que tú nos sigas guiando, nos sigas inquietando, nos sigas corrigiendo. Te damos gracias por esta etapa nueva que estamos iniciando hoy. Te damos gracias por esta bendita palabra y este tiempo de coinonía y de comunión. Y yo te pido, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, una bendición para esta tu iglesia. Son tuyos. Te pertenecemos, Señor. Somos tan valiosos, Señor, que tu sangre, el precio de tu sangre fue la que pagó nuestra redención, nuestra libertad. Y ahora somos tus hijos, Señor. Y lo reconocemos. Que somos valiosos por lo que tú hiciste, no por lo que nosotros hacemos. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, de esta nuestra iglesia y la iglesia que se reúne en este lugar mañana. Que tú los bendigas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero sobre todo, Señor, que nosotros busquemos plenamente tu reino, porque sabemos que lo demás viene añadido, Señor. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, y te oro, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo, el Rey. Amén, 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 amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios me los bendiga. Esperemos que podamos salir de acá sin ningún problema. Nos vemos el miércoles, casa de tía Dama. Amén. Gloria al Señor.